La pregunta quedó suspendida en el aire, afilada y fría como el hielo en el vaso de mi padre. ¿Acaso te alcanza para comer aquí? Se burló mi hermana, su voz un arma cuidadosamente pulida. Entonces, como si fuera una señal, el mesero se acercó, con una sonrisa cálida y genuina en el rostro. No miró a Sofía, ni a mis padres, ni al engreído prometido a su lado. Me miró directamente a mí. Bienvenida de regreso, señorita Daniela, dijo, su voz un murmullo bajo y respetuoso que cortó la tensión. ¿Desea su mesa de siempre? Mi papá, a medio sorbo de un cabernet carísimo, casi escupe el vino. El silencio que siguió fue más impactante que cualquier grito. Todo comenzó hace 5 años, cuando me alejé de todo lo que mi familia esperaba que fuera, cuando elegí el calor de una cocina sobre la fría certeza de una sala de juntas. Siempre juzgaron mis decisiones. Desestimaron mis sueños culinarios como algo indigno de nuestro apellido. Lo que no sabían era que esta noche, mientras se reunían en Maison, uno de los restaurantes más exclusivos de la Ciudad de México, para celebrar el compromiso de mi hermana Sofía, estaban a punto de enfrentarse a cuanto había cambiado todo. Siento un nudo en el estómago mientras me aliso mi sencillo vestido negro. A veces, las reservaciones más difíciles de hacer son con tu propio pasado. Para entender ese momento, hay que entender de dónde vengo. Crecer en Lomas de Chapultepec, ser una Sarmiento, significaba algo muy específico. No éramos simplemente ricos, éramos un legado. Nuestro apellido estaba grabado en placas en el club de golf, en los muros de donantes de bibliotecas y en los directorios de exalumnos de las universidades más prestigiosas. Mis padres, Ricardo y Margarita Sarmiento, construyeron toda su identidad alrededor de estos marcadores de estatus. La dirección correcta, las escuelas correctas, las profesiones correctas, nuestra enorme casa de estilo colonial, con sus jardines impecables y su decoración perfectamente impersonal. No era tanto un hogar como un escenario, era el lugar de eventos de recaudación de fondos donde mi madre nos paseaba como si fuéramos accesorios cuidadosamente elegidos. Su orgullo directamente proporcional a lo bien que encajábamos en su visión del éxito. Los hijos de los Sarmiento están destinados a la grandeza, le decía a sus amigas en las fiestas de jardín. Las palabras deslizándose suavemente sobre el tintineo de los vasos de té helado. Mi padre asentía con aprobación desde detrás de su vaso de whisky. Un respaldo silencioso y poderoso. Sofía ya está decidida por la carrera de Derecho en el ITAM. Y Mateo muestra una gran promesa en las matemáticas. Será un excelente banquero de inversión. Cuando los invitados inevitablemente se volvían hacia mí, la tranquila hija del medio, la sonrisa de mi madre se tensaba solo una fracción de milímetro. Daniela tiene inclinaciones creativas, decía. La pausa antes de la palabra creativas llena de un universo de decepción no expresada. Ya encontrará su camino. Lo que quería decir era que yo era la anomalía de la familia, la variable en su ecuación de éxito perfectamente calculada. Mientras Sofía sobresalía en el club de debate y Mateo ganaba competencias estatales de matemáticas, yo pasaba mis horas en el dominio de nuestra ama de llaves, Doña Elia, la cocina. La cocina era la única habitación de nuestra casa que se sentía verdaderamente viva. Olía a ajo y epazote, a mole hirviendo a fuego lento y a hierbas frescas. Un marcado contraste con el tenue y estéril aroma a limpiador de limón que impregnaba el resto de la casa. Doña Elia, una mujer de corazón cálido de Oaxaca con el delantal siempre espolvoreado de harina, reconoció algo en mí que mis padres no podían, o no querían, ver. No era un pasatiempo, era una pasión genuina. Tienes las manos para esto, mijita, decía, su voz tan rica como el aceite que rociaba sobre todo. Me enseñó a amasar la masa hasta que estuviera suave y elástica, a picar verduras con una velocidad que parecía mágica, a confiar en mis sentidos. La forma en que pruebas, la forma en que hueles, murmuraba.
viéndome cerrar los ojos para identificar las especias en un guiso. Entiendes la comida en el alma. Mientras las amigas de mi madre discutían sobre subastas de arte y viajes a Europa. Doña Elia y yo discutíamos los méritos de los diferentes tipos de chiles y la temperatura perfecta para sellar un callo de hacha, mientras mi padre le enseñaba a Mateo sobre carteras de acciones. Doña Elia me enseñaba a hacer un caldo con huesos rostizados que podía ser la base de 100 platillos diferentes. El mundo de mis padres era abstracto, construido sobre números e influencia. Mi mundo era tangible, construido sobre texturas, sabores y la alquimia de convertir ingredientes simples en algo extraordinario. A los 13 años, ya creaba mis propias recetas, garabateándolas en un cuaderno desgastado que mantenía oculto bajo mi cama. A los 16, organizaba cenas secretas para mis amigos cada vez que mis padres viajaban. Eran elaboradas cenas de 5 tiempos que planeaba durante semanas, gastando todo mi dinero en ingredientes de alta calidad de tiendas especializadas. Mis amigos se sentaban alrededor de nuestro comedor formal, una habitación generalmente reservada para las reuniones rígidas y sin alegría de mis padres, y sus rostros se iluminaban de deleite mientras sacaba cada platillo. En esos momentos, sirviendo comida en la que había puesto mi corazón, me sentía más poderosa y más yo misma que nunca tratando de estar a la altura del apellido Sarmiento. La cocina se convirtió en mi santuario, el único lugar donde no era una decepción, donde mis inclinaciones creativas eran motivo de orgullo, no de preocupación. La colisión inevitable entre mi mundo y el de mi familia llegó durante mi segundo año de preparatoria. Era hora de discutir las solicitudes para la universidad, un ritual en nuestra casa tan serio como una fusión corporativa. Estábamos todos sentados en el estudio de mi padre, una habitación con paneles de madera oscura y olor a cuero viejo y sus puros caros. Libros que sospechaba que nunca había leído llenaban los estantes, sus lomos perfectos e intactos. Hemos programado tus visitas al ITAM, al TEC de Monterrey y a la Anáhuac, anunció mi padre, no preguntando, sino informando. Tus calificaciones son lo suficientemente buenas, aunque tendrás que concentrarte en tus actividades extracurriculares para destacar. He estado pensando, comencé, mi voz temblando ligeramente. Había practicado este discurso 100 veces en mi cabeza. No creo que una carrera en finanzas sea para mí. He estado investigando escuelas de gastronomía. Le Cordon Bleu aquí en la ciudad es uno de los mejores del mundo. Y nunca llegué a terminar. Mi padre dejó su vaso con un golpe seco que resonó en la habitación silenciosa. Me miró, no con ira, sino con una especie de decepción profunda y cansada que era mucho peor. Cocinar, dijo, la palabra sabiendo a algo asqueroso en su boca. Eso es trabajo de la servidumbre, Daniela. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Busqué apoyo en mi madre, pero su rostro era una máscara de frío acuerdo. Tu padre tiene razón, dijo ella. Es un buen pasatiempo, querida, pero no es una carrera, no para una Sarmiento. Los Sarmiento contratamos chefs, declaró mi padre, su voz sin dejar lugar a discusión. No nos convertimos en ellos. La conversación había terminado. El tema estaba cerrado. Para apaciguarlos, para mantener la frágil paz en nuestra casa, hice lo que se esperaba. Apliqué a universidades de negocios. Escribí ensayos sobre liderazgo y mercados globales. Palabras que se sentían extrañas y huecas en mi lengua. Fui aceptada en el ITAM, la alma mater de mi padre y mi abuelo, y el alivio en nuestra casa fue palpable. Estaba de vuelta en el camino correcto, la anomalía corregida, pero no puedes apagar un fuego fingiendo que no está allí. En la universidad, encontré formas de nutrir mi verdadera pasión en secreto. Tomé cursos de ciencia de los alimentos y nutrición, materias optativas que podía justificar ante mis padres como complementarias a la administración de empresas. Conseguí un trabajo de medio tiempo, lavando platos en un restaurante local de alta gama, solo para estar cerca de la energía de una cocina profesional.
mintiéndole a mi familia que estaba trabajando en la biblioteca del campus. Las largas horas sobre un fregadero humeante, con las manos en carne viva y agrietadas, se sentían más honestas y satisfactorias que cualquier clase de microeconomía. Mi doble vida alcanzó su punto máximo cuando comencé un club de cenas clandestinas en mi pequeño departamento fuera del campus. Pasaba mis semanas estudiando para exámenes que no me importaban y mis fines de semana planeando y ejecutando menús intrincados para otros estudiantes. Les cobraba lo suficiente para cubrir el costo de los ingredientes y para financiar mis talleres secretos de fin de semana con chefs locales. Estaba viviendo dos vidas. Y el agotamiento comenzaba a pasarme factura. La Daniela que se sentaba en clases de finanzas corporativas era un fantasma, una cáscara vacía de la persona que cobraba vida frente a una estufa. La tensión de mantener la fachada era inmensa. Un zumbido constante de ansiedad bajo la superficie de mi vida. Era una Sarmiento, interpretando el papel que habían escrito para mí. Pero cada platillo perfectamente presentado que servía en secreto era una rebelión. Una insistencia silenciosa de que mi propia historia estaba esperando ser contada. Mi doble vida continuó. Un precario acto de equilibrio. Hasta la maestría. Llevaba 6 meses en un programa de MBA. Una sentencia de 2 años en un mundo de hojas de cálculo y sinergia que me hacía profundamente infeliz. Me sentía como una impostora, sentada en conferencias sobre capitalización de mercado, mientras mi mente estaba consumida por la reacción de Maillard y la forma correcta de laminar la masa para los croissants. Mi corazón no estaba en ello, y mis calificaciones, por primera vez en mi vida, comenzaron a reflejar mi apatía. Estaba cumpliendo un contrato que había firmado a regañadientes con mi familia, y cada día se sentía como una traición a mí misma. Entonces, el universo envió una señal, no como un susurro, sino como un trueno. El chef Antoine Dubois, una deidad culinaria con 3 estrellas Michelin y una reputación de perfeccionismo feroz, estaba de visita en el campus para una serie de conferencias en la escuela de negocios. El tema era El negocio de la alta cocina, un título que mis padres habrían aprobado. Llora, por supuesto, no estaba allí como estudiante, estaba trabajando. Había convencido al director de catering de la universidad para que me dejara ayudar en la recepción del profesorado después de la conferencia, ofreciéndome a trabajar gratis solo por la oportunidad de estar en la misma habitación que mi ídolo, mientras mis compañeros de clase hacían networking con el gran chef, estrechando su mano y preguntándole sobre la expansión de su marca. Yo estaba en la parte de atrás, montando cientos de canapés. Uno de los bocadillos que había insistido en preparar yo misma era una pechuga de pato sellada sobre un pan brioche tostado con una reducción de vino tinto y piloncillo. Era un bocado simple, pero la reducción era mi orgullo secreto. Llevaba 8 horas prepararla correctamente. Un proceso lento y paciente de cocción, a fuego lento y colado, hasta que se convertía en un jarabe perfecto y brillante que equilibraba dulzura, acidez y profundidad. Cuando la recepción estaba terminando, vi al chef Dubois tomar uno de una bandeja que pasaba. Se detuvo a media conversación, cerrando los ojos por un momento mientras lo probaba. No lo tragó, lo mantuvo en su paladar. Su expresión indescifrable. Luego, sus ojos se abrieron de golpe y recorrió la habitación, no buscando a un colega académico o a un líder empresarial, sino a un mesero. Su mirada se posó en mí mientras yo retiraba una bandeja de vasos vacíos. Caminó directamente hacia mí, una fuerza de la naturaleza en su impecable filipina blanca. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Estaba segura de que había hecho algo mal. Usted, dijo. Su acento francés era espeso pero su voz precisa. Señaló el canapé a medio comer en su mano. ¿Quién hizo esto? Llora, chef. Logré decir. Mi voz apenas un susurro. Me miró de arriba a abajo, observando mi simple uniforme negro de mesera, mis manos callosas por mis trabajos secretos en la cocina. El pato está perfectamente cocido. El brioche es aceptable. Pero esta reducción, hizo una pausa.
sosteniendo mi mirada. ¿Quién le enseñó a hacer una reducción como esta? Llora, yo me enseñé. Chef, admití, mis mejillas sonrojándose. De libros, videos, solo experimentando. Me miró fijamente por un largo momento. Un destello de algo incredulidad. Luego, reconocimiento en sus intensos ojos azules. Metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta de presentación simple y elegante. No se la entregó a mis compañeros de clase que clamaban por su atención. Me la entregó a mí. Está desperdiciando su talento aquí, dijo. Su voz baja y seria, destinada solo para mí. Esta escuela de negocios le enseñará a contar dinero. No le enseñará a crear. Venga a mi cocina en Polanco. Le daré una prueba. Si sobrevive, la haré grande. Se dio la vuelta y se fue antes de que pudiera responder, dejándome allí de pie con el peso de sus palabras y el crujiente rectángulo de su tarjeta en mi mano. La tarjeta se sentía más pesada que cualquier libro de texto que hubiera tenido. Era una llave, una ruta de escape, un desafío. Esa noche, no dormí, permanecí despierta, mirando el techo de mi estéril departamento de estudiante, los dos caminos de mi vida extendiéndose ante mí con una claridad aterradora. Uno era el camino que mi familia había pavimentado para mí, liso, bien iluminado y que conducía a un destino al que no tenía ningún deseo de llegar. El otro era un sendero oscuro y desconocido hacia el bosque, lleno de riesgos e incertidumbre, pero era el único camino que sentía como propio. Al amanecer, supe lo que tenía que hacer. 2 semanas después, estaba de pie en la impecable sala de estar de mis padres. La habitación estaba decorada en tonos de beige y crema. Un espacio tan desprovisto de toques personales que podría haber sido el vestíbulo de un hotel de lujo. El aire era estéril, controlado, al igual que el futuro que habían planeado para mí. Mis padres estaban en un sofá, mi padre leyendo el periódico financiero, mi madre hojeando un catálogo para una subasta de caridad. Sofía, de visita de la universidad, estaba en el otro, navegando en su teléfono. La escena era un retrato perfecto de la vida familiar de los Sarmiento, juntos, pero separados. Tengo algo que decirles, dije. El sonido de mi propia voz pareció romper la plácida superficie de la habitación. 4 pares de ojos se levantaron. Sus expresiones iban desde una leve curiosidad hasta la impaciente molestia de Sofía. Respiré hondo. Voy a dejar la maestría. El silencio que siguió a mi anuncio fue algo físico. Era pesado y frío, presionándome desde todos lados. Mi padre, lenta y deliberadamente, dobló su periódico y lo colocó en la mesa de café. Se quitó las gafas de leer y me miró. Su rostro, una máscara de neutralidad cuidadosamente construida. ¿Perdón?, dijo. Su voz peligrosamente tranquila. Me voy de la universidad. Repetí. Mi voz más fuerte esta vez. Me han dado la oportunidad de trabajar en la cocina del chef Antoine Dubois. Voy a inscribirme en una escuela de gastronomía por la noche. Esto es absolutamente inaceptable, dijo mi padre, su voz todavía baja, pero ahora con un hilo de acero. Hemos invertido todo en tu educación, todo excepto el respeto por lo que realmente quiero, respondí, las palabras más audaces de lo que me sentía. Una chispa de rebelión que no sabía que poseía finalmente se había encendido. El rostro de mi madre, que había sido un estudio de incredulidad conmocionada, se endureció en una máscara de fría desaprobación. Daniela, esto no es una discusión, es una fantasía tonta e infantil. Terminarás tu maestría. No, dije simplemente, no lo haré. Sofía soltó una risa corta y fría. Siempre la rebelde, ¿verdad, Daniela? Siempre tienes que ser diferente. Me miró con una mezcla de lástima y desprecio. A ver cuánto duras cocinando por el salario mínimo. El mundo real es mucho más difícil que tus cenitas. Mateo, que había venido a casa el fin de semana desde su puesto de analista junior en una firma prestigiosa, simplemente bajó la mirada a sus manos. Su rostro enrojecido con lo que reconocí como vergüenza ajena. No me defendería,
Nunca lo hacía. Si persigues este pasatiempo, dijo mi madre, su voz frágil como el cristal, lo harás sin nuestro apoyo, financiero o de otro tipo. El fideicomiso que tu abuelo estableció para tu educación será congelado. Estarás completamente sola. Era la amenaza definitiva, la que creía que me haría doblegar. El retiro del dinero, y con él, el retiro del amor. O al menos, su versión de él. Miré alrededor de la habitación a los rostros de mi familia, la rígida decepción de mi padre, el frío ultimátum de mi madre, la condescendencia engreída de Sofía, la vergüenza silenciosa de Mateo. En ese momento, me di cuenta de que la aprobación que había estado persiguiendo toda mi vida era un espejismo. Solo se me concedería si me borraba por completo y me convertía en la persona que ellos querían que fuera. Y el precio de esa aprobación era demasiado alto. Lo sé, dije, mi voz firme ahora. El miedo se había ido, reemplazado por una extraña y liberadora certeza. Estoy preparada para eso. No esperé a que respondieran. Me di la vuelta y salí de la sala de estar. Subí la gran escalera hasta mi habitación de la infancia. La habitación todavía parecía pertenecer a una adolescente, una persona que ya no era. Saqué una pequeña maleta de la parte trasera de mi closet y comencé a empacar. No la ropa de diseñador que mi madre me había comprado, sino las cosas prácticas, jeans gastados, suéteres cómodos, mi colección de libros de cocina y el cuaderno desgastado lleno de mis propias recetas. Dejé atrás la vida de Daniela Sarmiento, la decepcionante hija de las lomas. Salí de esa casa una hora después, la puerta principal cerrándose con un suave y definitivo clic detrás de mí. No miré hacia atrás. Me fui esa noche sin nada más que mis ahorros personales de mi club de cenas secretas, una pequeña maleta y una sola tarjeta de presentación que no me prometía nada más que una oportunidad. Era la vez que más pobre había estado, y la más libre. Los siguientes 5 años fueron una educación brutal y hermosa. La Ciudad de México no era el sueño glamoroso representado en las películas. Para mí, fue un crisol. Me mudé a una habitación diminuta, del tamaño de una caja de zapatos, en un cuarto piso sin elevador en la colonia Narvarte, compartiendo el abarrotado departamento con otras 3 chicas que también perseguían sus propios sueños imposibles. La renta, incluso para mi pequeña porción de la ciudad, consumió la mayor parte de mis escasos ahorros en meses. El colchón financiero que mi familia siempre había proporcionado había desaparecido, y la realidad de eso era una ansiedad constante y corrosiva. Mi vida se convirtió en un ciclo implacable de trabajo, estudio y agotamiento. El chef Antoine fue un hombre de palabra. Me dio una prueba, un stage, en el ambiente implacable y de alta presión de su restaurante de 3 estrellas Michelin. Le Verité. La cocina era una sinfonía de caos controlado, un mundo de calor abrasador, acero reluciente y el rugido constante de las campanas de extracción. Mi primer papel fue el más bajo en la escalera, con mis días comenzaban a las 5 de la mañana, mucho antes de que el sol saliera. Pelaba papas, limpiaba ostiones, deshojaba ramitas de tomillo durante horas y limpiaba una montaña interminable de ollas y sartenes. Mis manos estaban perpetuamente agrietadas, mis brazos salpicados con una constelación de pequeñas quemaduras y cortes. Trabajaba jornadas de 18 horas, impulsada por café rancio y pura determinación, a menudo quedándome dormida en el metro de camino a casa, solo para despertar unas horas más tarde y hacerlo todo de nuevo. Muchas noches, me acostaba en mi estrecha cama, con el cuerpo dolorido por una fatiga tan profunda que sentía que se había asentado en mis huesos, y me preguntaba si Sofía había tenido razón. La duda era un susurro persistente, diciéndome que había cometido un terrible error, que había tirado por la borda una vida de comodidad y seguridad por este trabajo agotador e ingrato. Pero entonces, un momento de magia ocurría en la cocina. Veía al chef Antoine transformar un simple poro en una obra de arte.
O finalmente, dominaba la técnica para una salsa holandesa perfecta, y el fuego dentro de mí volvía a rugir. Esto era real. Era un trabajo honesto. Estaba construyendo algo con mis propias manos. Me inscribí en clases nocturnas en un instituto culinario local, usando préstamos estudiantiles para pagar la colegiatura. Terminaba mi agotador turno en Le Verité. Corría al otro lado de la ciudad para una clase de 3 horas sobre carnicería o pastelería, y luego estudiaba en el metro de camino a casa. Estaba perpetuamente exhausta, pero también estaba aprendiendo a un ritmo feroz. Bajo la tutela del chef Antoine, prosperé. Era un maestro exigente y aterrador que nunca elogiaba a la ligera. Un seco pasable de él era el equivalente a una ovación de pie de cualquier otra persona. Pero él vio mi hambre, mi compromiso inquebrantable, y comenzó a invertir en mí. Me presionó más que a nadie, obligándome a refinar mi paladar, a entender la ciencia detrás del arte, a nunca, jamás, conformarme con la mediocridad. Lentamente, ascendí en la rígida jerarquía de la Brigada de Cocina Francesa, de commis a chef de partie, a cargo de mi propia estación. La intensidad de la cocina, la disciplina, la creatividad, alimentaban algo en mí que la escuela de negocios nunca pudo. Durante todo este tiempo, mantuve mi distancia de mi familia. La separación fue una ruptura limpia. Había llamadas telefónicas ocasionales y forzadas con mi madre, generalmente iniciadas por ella en días festivos. Las conversaciones siempre eran las mismas. ¿Estás comiendo bien? ¿Es demasiado tarde para reconsiderar tu maestría? Sofía acaba de ser nombrada socia junior. Nunca me preguntó si era feliz. Solo me preguntó si estaba lista para admitir mi fracaso. Mantenía mis respuestas cortas y evasivas. Enviaba tarjetas de cumpleaños y Navidad. Gestos educados e impersonales para demostrar que seguía viva. Sabían que estaba haciendo algo con comida, pero los detalles eran una imagen borrosa y poco impresionante en sus mentes. Me imaginaban con una red para el cabello, sirviendo comida grasosa en una fonda. Los dejé creerlo. Mantuve mi vida real, mi progreso lento y duramente ganado, completamente para mí. Quería el reconocimiento por mis logros en mis propios términos, no como una súplica desesperada para finalmente ganar su aprobación. La oportunidad que cambiaría todo llegó en una sofocante noche de martes, hace 2 años y medio. Ahora era la sous chef del chef Antoine, su segunda al mando. Lo habían invitado a cocinar una cena privada para un grupo de poderosos inversionistas, y me había confiado la creación y ejecución del postre. Hice una tarta de limón deconstruida, una base de migas de sable, esferas de crema de limón hechas mediante esferificación, besos de merengue flameado y un aceite de oliva infusionado con albahaca. Era ambicioso, moderno y un reflejo completo de mi voz culinaria. Uno de los invitados, un hombre llamado Jaime Villarreal que dirigía una firma de capital de riesgo boutique, pidió conocer a la persona responsable del postre. Cuando el chef Antoine me sacó de la cocina, las cejas de Jaime se dispararon de sorpresa. Esperaba a un chef pastelero experimentado, no a una mujer de 20 y tantos años. Me preguntó sobre mis antecedentes, mi formación, mis ambiciones. Escuchó con una intensidad a la que no estaba acostumbrada. Al final de nuestra conversación, me entregó su tarjeta, la segunda tarjeta que alteraría el curso de mi vida. Cuando estés lista para abrir tu propio lugar, dijo, llámame. No invierto en restaurantes, invierto en talento. Tomó otro año de ahorrar cada centavo, de trabajar incansablemente para refinar mi visión culinaria única y de escribir un meticuloso plan de negocios de 100 páginas. Usé cada lección de ese temido programa de MBA que había abandonado, aplicando principios de gestión de la cadena de suministro, marketing y pronósticos financieros a mi pasión. La ironía no se me escapó. Finalmente llamé a Jaime Villarreal. Él y 2 de sus socios proporcionaron el capital. Hace 2 años, Maison abrió sus puertas. Elegí el nombre yo misma.
Es francés para casa u hogar. Quería crear un lugar que se sintiera como el santuario que mi cocina siempre había sido para mí. Era la chef ejecutiva y propietaria parcial. El restaurante fue un éxito inmediato e impresionante. Tuvimos reservaciones agotadas por meses en las primeras semanas. Los críticos elogiaron. 6 meses después de abrir, el restaurante era tan rentable que obtuve un préstamo comercial y compré la participación de mis socios. Me convertí en la única propietaria. El mes pasado, la revista Food Travel nos incluyó en su edición El futuro de la cocina mexicana, con una foto de página completa mía en mi Filipina de chef. Mi rostro estaba en los kioscos de todo el país, pero sabía que mi familia nunca lo vería. No era el tipo de publicación que leían. Así que, cuando la invitación en relieve y de color crema para la cena de compromiso de Sofía llegó a mi departamento, me sorprendió. Aún más impactante fue la ubicación, mi propio restaurante. Por supuesto, no podían saber que era mío. Mi nombre no estaba en la puerta. La marca era Maison, no Daniela Sarmiento. Probablemente lo habían elegido porque era exclusivo e impresionante. El telón de fondo perfecto para mostrar su estatus y la brillante pareja de Sofía. Durante días, debatí si ir. Una parte de mí quería declinar, mantener la distancia segura que había cultivado, pero otra parte, una parte más tranquila y curiosa, sintió un tirón. 5 años de distancia me habían dado perspectiva. Ya no era esa joven herida. Estaba segura de mi éxito, de en quién me había convertido. Decidí aceptar. No para buscar validación, sino quizás para finalmente cerrar un capítulo. Estaba lista para enfrentarlos sin desmoronarme bajo su juicio. Lo que no había anticipado, para lo que no podría haberme preparado, era cómo se sentiría verlos sentados en mi comedor, en el hogar que había construido desde cero, y criticar los mismos platillos en los que había vertido mi corazón y mi alma. Pero eso era exactamente lo que me esperaba mientras empujaba las pesadas puertas de cristal de Maison esa noche. Mi sencillo vestido negro, sintiéndose como una armadura y un disfraz a la vez. Estaba lista para interpretar el papel de la hija oveja negra y luchadora una última vez. El aroma familiar de Maison me envolvió en el momento en que entré. Era una sinfonía compleja que yo había compuesto personalmente, las notas ricas y terrosas del azafrán del risotto especial, el dulce aroma del vino reduciéndose para una salsa, y el sutil y limpio perfume de hierbas frescas que insistía en que se entregaran 2 veces al día desde una granja hidropónica. Normalmente, este aroma me centraba, un recordatorio tangible de todo lo que había construido. Esta noche, solo agudizaba el nudo de ansiedad en mi estómago. La recepción estaba bañada en una luz suave y cálida, y el bajo murmullo de la conversación y el suave tintineo de los cubiertos creaban una energía que era a la vez sofisticada y acogedora. Este era mi mundo, y esta noche, mis dos mundos estaban a punto de colisionar. Había elegido mi atuendo con la precisión deliberada de un chef montando un plato crucial. El sencillo vestido negro era un clásico, su elegancia discreta un secreto que guardaría para mí. Mi único accesorio era un collar de perlas que había pertenecido a mi abuela, la única reliquia familiar que había llevado conmigo. Mi cabello estaba recogido en un chongo pulcro, un estilo práctico para la cocina que sabía que mi madre interpretaría como que no podía permitirme una visita a un buen salón de belleza. Estaba interpretando un papel, y el vestuario tenía que ser perfecto. Marcos, mi matre y miembro del personal de mayor confianza, me vio de inmediato desde el otro lado del comedor. Sus ojos, generalmente tan serenos, se abrieron ligeramente en señal de pregunta. Rara vez entraba por la entrada principal, y nunca como invitada. Le hice un sutil gesto negativo con la cabeza y articulé las palabras, todavía no. Era un profesional consumado. Entendió al instante. Hizo un discreto asentimiento y volvió su atención a sentar a una pareja en una mesa de la esquina. Desde la entrada, ya podía verlos. Les habían dado la mejor mesa del lugar.
Por supuesto, la mesa 7. En el centro de la sala, un íntimo reservado semicircular que ofrecía una vista panorámica de todo el comedor. Mi personal, sabiendo que era mi mesa preferida, los había sentado allí por respeto a la anotación WIEPI de la reserva, sin imaginar nunca que la WIEPI era yo, mi madre, impecablemente vestida con un traje de diseñador. Inspeccionaba la sala con ojo crítico. Mi padre examinaba la carta de vinos con una concentración exagerada, una actuación de conocedor. Sofía estaba envuelta en un vestido de seda que brillaba bajo las luces tenues, y sentada a su lado había un hombre que no conocía. Tenía el pelo peinado hacia atrás y un reloj ridículamente caro que captaba la luz cada vez que movía la muñeca. Debía ser Rodrigo, el prometido. Mateo y su esposa, Allison, completaban el cuadro perfecto, ambos todavía con atuendo de negocios formal como si acabaran de cerrar un trato importante. Celeste, mi encantadora e imperturbable anfitriona, se me acercó con una cálida sonrisa. Buenas noches. Señorita, se detuvo justo a tiempo. Su entrenamiento, entrando en acción, le había inculcado a mi personal que mi privacidad era primordial. Su grupo ya está sentado. ¿Puedo llevarla a su mesa? Gracias, Celeste, murmuré, apreciando su rápida recuperación y discreción. A medida que nos acercábamos a la mesa, mi madre me notó. Sus ojos realizaron la evaluación rápida y despiadada que recordaba tan vívidamente de la infancia. Un escaneo de pies a cabeza que calculaba el valor aproximado de mi apariencia y, como siempre, lo encontraba deficiente. Daniela, dijo, levantándose para darme un beso al aire junto a mis mejillas, su perfume envolviéndome en una nube de nostalgia cara. Finalmente llegaste. Empezábamos a preguntarnos. Llego exactamente a tiempo, mamá, respondí fríamente, mirando mi reloj. 7 en punto. Mi padre se puso de pie, dándome un abrazo rígido y torpe que terminó con una palmada en la espalda que se sintió más como un despido. ¿Te ves sana?, ofreció. En el léxico de la familia Sarmiento, sana era un eufemismo para «ha subido de peso». Sofía apenas se molestó en levantarse, simplemente ofreciendo su mejilla para que me inclinara a besarla. Daniela, él es Rodrigo, anunció, su voz goteando orgullo posesivo. Su prometido se levantó y extendió la mano. Su apretón fue demasiado firme. Un movimiento de poder de libro de texto que reconocí de innumerables reuniones con proveedores e inversores agresivos. Rodrigo Valdés. Se presentó, como si anunciara una marca. Del TEC, con maestría en el extranjero. Acabo de ser nombrado socio junior en la firma. No hubo un mucho gusto, ni un he oído mucho de ti. Solo una recitación de sus credenciales. El lenguaje de amor preferido de la familia Sarmiento. Mateo me dio un saludo más genuino, un abrazo rápido y un suave. Qué bueno verte. Dani, su esposa, Allison, sin embargo, tenía una sonrisa que parecía forzada. Más tarde me enteraría de que ella había sido la encargada de encontrar este restaurante impresionantemente exclusivo para la cena, y estaba desesperadamente nerviosa por si cumpliría con los imposibles estándares de sus suegros. Bueno, dijo mi madre mientras tomaba el último asiento vacío, el cuero del reservado fresco contra mi piel. Ya pedimos champaña. Espero que esté bien. Señaló la botella de Krug enfriándose en una cubitera de plata junto a la mesa. Noté que habían elegido la opción no vintage más cara de nuestra lista. Ostentoso, pero no imprudentemente extravagante. Típico. A nuestro alrededor. El restaurante zumbaba con la energía precisa que tanto me había esforzado en cultivar. La iluminación era lo suficientemente tenue para la intimidad pero lo suficientemente brillante para apreciar el artístico montaje de cada plato. La acústica estaba perfectamente equilibrada. Cada detalle, desde el peso de los cubiertos forjados a medida hasta el número de hilos de las servilletas de lino, había sido mi decisión. Observé a mi personal moverse con una gracia silenciosa y eficiente.
Sus sutiles reacciones, al darse cuenta de que estaba sentada con invitados, eran un drama silencioso y en desarrollo que solo yo podía apreciar plenamente. José, nuestro sommelier, me miró mientras se acercaba con la champaña. Era un maestro en su oficio. Un ligero levantamiento de su ceja hizo la pregunta, ¿la reconozco? Le hice un imperceptible movimiento negativo con la cabeza. Excelente elección, le dijo a mi padre en su lugar, presentando la botella con elegancia practicada antes de comenzar a servir. Estamos celebrando un compromiso, anunció mi padre innecesariamente, inflando un poco el pecho, claramente esperando que su importancia fuera reconocida con un trato especial. Felicidades, respondió José suavemente, su rostro una máscara de aplomo profesional. Mason se honra en ser anfitrión de una ocasión tan especial. Me sorprende que consiguieras una reservación, le dije inocentemente a Allison. He oído que es bastante difícil. Rodrigo se inclinó hacia adelante, ansioso por llevarse el crédito. Tengo mis contactos, dijo con un guiño engreído. Tuve que pedir un favor a un cliente que es amigo de la gerencia. Tuve que reprimir una sonrisa burlona. El cliente probablemente era uno de nuestros inversionistas habituales que ocasionalmente solicitaba mesas para sus socios comerciales. Hice una nota mental para tener una charla tranquila con él sobre su elección de amigos. Bueno, qué ingenioso, murmuré, levantando mi copa de champaña. Por Sofía y Rodrigo, una pareja perfecta y un futuro brillante. Brindó mi padre, su voz retumbando ligeramente. Chocamos las copas. Tomé un sorbo pequeño y deliberado, notando con satisfacción que la champaña estaba servida a la temperatura precisa que había entrenado a mi personal para mantener. Entonces, comenzó mi madre, dejando su copa y fijando toda su atención en mí. Sentí como si un foco de interrogatorio se hubiera encendido. Cuéntanos qué has estado haciendo todos estos años. Daniela, has sido tan misteriosa. El enfoque de toda la tabla se desplazó hacia mí. 5 pares de ojos. Evaluando. Listos para juzgar. He estado trabajando, dije simplemente, en la industria alimentaria. Aprendiendo. Creciendo. Todavía con esa fase de la cocina. Suspiró Sofía, como si acabara de admitir una adicción lamentable y de larga duración. Pensé que a estas alturas ya habrías pasado a algo más sustancial. No todos están hechos para el camino corporativo, agregó Mateo. Creo que lo dijo como una defensa, pero sonó como una crítica, una confirmación de mis menores habilidades. Rodrigo me miró con abierta confusión. Entonces, ¿qué es lo que haces? Exactamente, eres chef, cocinera de línea, catering, eventos privados, varios roles. Respondí vagamente, dejándolos llenar los espacios en blanco con sus propias suposiciones limitadas y condescendientes. He usado muchos sombreros. Bueno, nos alegra que estés logrando mantenerte, dijo mi madre con un tono de caridad magnánima que me rechinó los dientes. Aunque siempre hemos dicho que nuestra puerta está abierta si las cosas se ponen demasiado difíciles. El apéndice tácito era, cuando finalmente entres en razón y admitas que te equivocaste. Justo entonces, Jessica, una de nuestras meseras más experimentadas y serenas, se acercó con el amuse bouche, un bocado único y perfecto que había diseñado para despertar el paladar. Era una croqueta de huitlacoche con una mayonesa de epazote, coronada con una sola hoja de cilantro criollo. Cortesía de la cocina, anunció Jessica, colocando cuidadosamente uno de los pequeños y elegantes platos ante cada comensal. Sus ojos se encontraron con los míos por un breve y fugaz momento, un destello de conocimiento compartido y lealtad, antes de volver a su papel profesional. ¿Esto es todo?, preguntó Sofía, pinchando el bocado con su tenedor. Su decepción palpable. Estoy muerta de hambre. Es una mousse bouche, Sofía, expliqué, mi voz paciente. Un pequeño bocado para entretener la boca. La cena aún no ha comenzado. Sé lo que es una mousse bouche. Daniela, espetó, su actitud defensiva a flor de piel.
No soy una salvaje inculta solo porque elegí estudiar derecho en lugar de jugar con la comida. Observé cómo cada uno probaba mi creación. Mi madre tomó el bocado más pequeño y delicado posible, siempre consciente de las calorías. Mi padre se metió todo en la boca de una vez, masticando por un momento antes de tragar, apenas registrando los sabores complejos. Mateo y Allison, para su crédito, parecieron apreciarlo genuinamente. Rodrigo hizo un espectáculo de analizar los sabores como un conocedor de vinos, usando términos sin sentido. Solo Sofía dejó el suyo intacto. No me gusta el huitlacoche, declaró, apartando ligeramente el plato. No dije nada, mientras Jessica retiraba los platos pequeños. Capté el destello de decepción en sus ojos al ver la creación intacta de Sofía. En ese momento, sentí una oleada de protección, no por mí, sino por mi personal, por el orgullo que sentían por nuestro trabajo. Había construido Mason no solo como un negocio, sino como una especie de familia, una unida por una pasión compartida por la excelencia, no por sangre y obligación. La noche apenas comenzaba, pero ya, las viejas y sofocantes dinámicas se estaban asentando como un sudario familiar. Yo era la extraña, la rara, aquella cuyas decisiones de vida requerían una justificación constante, pero a diferencia de la Daniela de hace 5 años, ahora me sentaba en esta mesa con una fuerza secreta, un poder silencioso que estaba a punto de cambiar toda esta dinámica por completo. Entonces, cuéntenos sobre los planes de la boda, dije, cambiando deliberadamente el foco de atención de nuevo a Sofía. Fue un movimiento estratégico, una forma de desviar el interrogatorio y observar. Mientras llegaba nuestro primer plato oficial, una delicada composición de jitomates e irloom, queso stracciatella hecho en casa y un vibrante aceite de albahaca que me había llevado meses perfeccionar. Sofía se animó de inmediato, mordiendo el anzuelo. Bueno, hemos reservado la iglesia de San Agustín en Polanco. Por supuesto, comenzó, enumerando los detalles como si fueran elementos de un currículum prestigioso. Y la recepción será en el Hotel St. Regis. Hemos limitado la lista de invitados a 400. ¿400? Repetí, genuinamente sorprendida. Parece enorme. La lista de invitados se está volviendo inmanejable. Interrumpió mi madre, su voz teñida con el tono serio y estresado que usualmente reservaba para discusiones sobre el mercado de valores. Hay que manejar los asientos con mucho cuidado por ciertos roces entre familias. Y el socio de Ricardo insiste en traer a toda su familia extendida. Suprimí una sonrisa. La pura gravedad con la que navegaban estos intrincados cálculos sociales nunca dejaba de sorprenderme. Para ellos, esto no era una fiesta, era una cumbre diplomática de alto riesgo. Rodrigo se inclinó hacia adelante, con una sonrisa condescendiente en su rostro. No es solo una celebración, Daniela, es networking. La mitad de esas invitaciones son inversiones en relaciones. Una boda de este calibre abre puertas, solidifica alianzas. Precisamente, asintió mi padre, mirando a su futuro yerno con evidente aprobación. Rodrigo entiende el aspecto del capital social de estas cosas. La conversación continuó en este tenor. Un vertiginoso ir y venir sobre banqueteros, arreglos florales que costaban más que mi primer coche y la importancia estratégica de la distribución de las mesas. Escuché en silencio, tomando un pequeño bocado del plato de jitomate. Los jitomates estaban perfectamente maduros, rebosantes del sabor dulce y ácido del verano tardío. La cremosa stracciatella lo equilibraba maravillosamente, y el aceite de albahaca añadía una nota fresca y herbácea. Era un plato simple, pero que dependía de la perfección absoluta de sus ingredientes. Era uno de mis favoritos. Entonces, el foco de atención volvió a mí con la brusquedad de un péndulo. ¿Y tú qué, Daniela?, preguntó Sofía, su tono repentinamente agudo. Noté que apenas había tocado su comida, simplemente empujando los vibrantes ingredientes rojos y blancos por su plato. ¿Algún prospecto en tu horizonte?
¿O sigues demasiado ocupada con tu cocina? La palabra quedó suspendida en el aire, cargada de su desdén. Estoy enfocada en mi carrera ahora mismo. Respondí simplemente, negándome a entrar en su juego. ¿Carrera? Repitió Mateo con una pequeña risa casi involuntaria. ¿Así le llamamos ahora? Intentó suavizar el golpe con un encogimiento de hombros. Pero la herida estaba ahí. Mi madre, siempre la casamentera, intervino. Daniela, querida, seguramente a los 29, estás pensando en sentar cabeza. El tiempo no perdona. Está ese encantador hijo de los Whitley. Creo que trabaja en administración de hospitales. Un campo muy estable y respetable. No estoy buscando que me arreglen citas. Mamá, dije, apretando la mandíbula. Bueno, tus opciones se volverán más limitadas con cada año que pase, persistió. Su voz una mezcla de preocupación y juicio, especialmente en tu situación. Antes de que tuviera que formular una respuesta a ese insulto apenas velado, Jessica apareció para retirar los platos. Me di cuenta de que apenas había registrado el sabor de mi propia creación. La tensión en la mesa había agriado mi paladar. Mi estómago era un nudo apretado y furioso. ¿Hubo algún problema con el platillo, señorita?, preguntó Jessica a Sofía, su entrenamiento profesional dictando que debía preguntar por el plato casi lleno. Estaba demasiado ácido, respondió Sofía con desdén, sin hacer contacto visual, y los jitomates podrían haber estado más maduros. Me mordí el interior de la mejilla, con fuerza. ¿Demasiado ácido? Había revisado personalmente el balance de pH de la vinagreta esa tarde. ¿No lo suficientemente maduros? Esos jitomates habían sido seleccionados a mano en su punto máximo esa misma mañana de una granja orgánica que los cultivaba exclusivamente para Mason. Jessica, para su crédito, no se inmutó. Lamento mucho escuchar eso, dijo con diplomacia practicada. Me aseguraré de informar a la cocina. Me lanzó una mirada rápida, casi imperceptible. ¿Qué decía? No te preocupes. Sé que está equivocada. El siguiente plato llegó, callo de hacha de Baja California, sellado con una emulsión de mantequilla avellanada y rampas encurtidas. Un especial de primavera del que estaba particularmente orgullosa. Mientras se colocaban los platos, observé las reacciones de mi familia. Ahora, esto parece más prometedor, declaró mi padre, cortando inmediatamente un rollizo callo con su tenedor. Rodrigo hizo girar su vino, un Sancerre que había seleccionado personalmente para maridar con este plato exacto. Tienen una carta de vinos decente aquí, anunció a la mesa. No excepcional, por supuesto, pero pasable para un lugar como este. José, que estaba rellenando los vasos de agua cerca, escuchó esto. Su espalda se tensó por una fracción de segundo antes de recuperar la compostura. Me lanzó una rápida mirada a través de la habitación. Sus ojos llenos de un fuego indignado en mi nombre. Le di una sutil sonrisa que esperaba transmitiera tanto diversión como aprecio. El hombre había curado una carta de vinos que había sido nominada a un premio importante. Llamarla pasable era como llamar a un Rembrandt decentemente pintado. Entonces, Daniela, comenzó a Jason, siempre la pacificadora, claramente tratando de incluirme de una manera menos conflictiva. Mateo mencionó que trabajas en comida, pero nunca especificaste realmente qué es exactamente lo que haces. Antes de que pudiera construir otra respuesta vaga y evasiva, Sofía intervino, su voz goteando con descendencia. Probablemente es anfitriona en algún lugar, ¿verdad, Daniela? Poniendo ese título de negocios en buen uso, sentando gente y repartiendo menús. En realidad, llora, comencé, con la intención de decir finalmente algo más concreto. No hay vergüenza en eso, interrumpió mi padre, perdiendo por completo la malicia en el tono de Sofía. Todo el mundo tiene que empezar por algún sitio, aunque debo decir que, después de 5 años, habría esperado algún nivel de avance. He avanzado, dije en voz baja, las palabras sintiéndose pesadas e inútiles. ¿A qué?
subgerente de un VIPS. Se rió Sofía de su propio chiste. Un sonido agudo y desagradable. Sofía, advirtió Mateo. Un raro momento de defensa fraternal. Parecía genuinamente incómodo. ¿Qué? Solo estoy siendo realista, replicó ella, volviéndose hacia él. Ella es la que eligió abandonar su educación por este pequeño proyecto de pasión. Las acciones tienen consecuencias. Tomé un sorbo lento y deliberado de mi vino, permitiendo que las notas limpias y minerales del Sancerre me centraran, que lavaran el sabor amargo de sus palabras. ¿Y cómo te trata el derecho, Sofía? Pregunté, mi voz uniforme. ¿Todavía en el mismo despacho? Su expresión perfectamente compuesta se tensó. Solo por un segundo, pero lo vi. Estoy entrepuestos en este momento. En realidad, dijo, suavizando rápidamente la grieta en su fachada, tomándome un tiempo para concentrarme en planificar la boda. Estaba trabajando demasiadas horas. Intervino Rodrigo suavemente, colocando una mano posesiva en su brazo. Le dije que mi esposa no necesita matarse en alguna firma sin alma. Puede enfocarse en obras de caridad y ser parte de consejos directivos, como lo hace mi madre. Vi otro destello de algo en los ojos de Sofía entonces. ¿Era resentimiento? ¿Frustración? Desapareció tan rápido como apareció, reemplazado por una sonrisa plácida y agradable. Pero lo había visto. La vida perfecta de la hija dorada no era tan perfecta como parecía. El plato de pasta llegó. Un platillo con tagliatelle hecho a mano con chícharos, panceta y menta fresca. Era uno de nuestros platos insignia, el que había sido elogiado en el artículo de la revista. Las porciones aquí son simplemente ridículas, comentó mi madre, mirando el nido de pasta ingeniosamente presentado. Todo este gasto por 3 bocados de comida. Se trata de calidad sobre cantidad. Mamá, respondí, mi paciencia agotándose. Un menú de degustación está diseñado para llevarte en un viaje a través de múltiples sabores y texturas sin abrumarte. En mis tiempos, un restaurante te daba una comida decente por tu dinero. Se quejó mi padre, uniéndose al coro de críticas. Esta tontería de la Nouvelle Cuisine es solo una forma inteligente de cobrar más por menos comida. Observé con silencioso horror cómo Rodrigo, en lugar de enrollar su pasta con tenedor y cuchara, cortaba las delicadas hebras con el costado de su tenedor, destrozando los tiernos fideos que yo misma había enrollado a mano esa mañana. Fue un pequeño acto de barbarie que se sintió como un insulto personal. Entonces Sofía, envalentonada por las quejas del grupo, volvió su interrogatorio al único tema que realmente le interesaba, mi supuesto fracaso. Entonces, ¿cómo exactamente te estás permitiendo un lugar como este con un sueldo de servicio de alimentos? ¿Daniela? Preguntó sin rodeos, su tenedor flotando sobre su pasta mutilada. Este es uno de los restaurantes más caros de la ciudad. El murmullo conversacional en nuestra mesa murió instantáneamente. Todos los ojos se volvieron hacia mí. El juicio se había reanudado. Administro mis finanzas con cuidado, respondí, mi voz peligrosamente tranquila. Por favor, se burló Sofía, dejando su tenedor con un estruendo. Una sola cena aquí cuesta más de lo que probablemente ganas en un día. ¿Con quién estás saliendo? ¿Él está pagando todo esto? No estoy saliendo con nadie, dije, encontrando su mirada sin pestañear. Entonces, ¿cómo? Presionó, inclinándose hacia adelante como una fiscal que se acerca a un testigo. ¿Cómo es posible que te puedas permitir este lugar? ¿Estás endeudada? ¿Estás usando tus tarjetas de crédito al máximo solo para mantener las apariencias con nosotros esta noche? Sofía, advirtió Mateo de nuevo, su voz tensa por la vergüenza. No, quiero saber, insistió, su voz subiendo ligeramente. Todos reorganizamos nuestras ocupadas agendas para esta cena. Una cena a la que tú aceptaste en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. O estás siendo financieramente irresponsable, o no estás siendo honesta sobre tu situación. El aire crepitaba con tensión. Sentí la familiar opresión en mi pecho, la sensación de estar acorralada.
juzgada y encontrada deficiente antes de siquiera tener la oportunidad de hablar. Pero yo no era esa joven insegura de las lomas. Había sobrevivido al crisol de fuego de una cocina de 3 estrellas. Había construido este imperio a nuestro alrededor, ladrillo por ladrillo, plato por plato, y estaba harta de ser su saco de boxeo. Antes de que pudiera formular una respuesta, llegó el plato principal, un respiro temporal. Para los demás, era una pechuga de pato perfectamente cocida con un gastrique de Jamaica y una cama de farro. Para mí, fue un momento para reagruparme, para respirar. La chef Miranda, mi formidable jefa de cocina que dirigía la cocina cuando yo no estaba en la línea, lo había ejecutado a la perfección. Podía ver desde el otro lado de la mesa la piel crujiente y caoba y el perfecto rubor término medio de la carne. Era un plato que requería una inmensa habilidad técnica, y mi equipo había cumplido. Rodrigo dio un bocado e inmediatamente dejó su tenedor con una mirada de disgusto teatral. Este pato está crudo, anunció en voz alta, como si se dirigiera a un tribunal. Miré su plato. El pato no estaba crudo, estaba perfecto. Está destinado a ser servido así, expliqué, mi voz tensa por la contención. Término medio es la temperatura óptima para asegurar que la carne esté tierna y sabrosa. Si lo cocinas más, se vuelve duro. No me importa cómo se supone que debe ser, declaró, agitando una mano con desdén. Prefiero mi carne bien cocida. Hizo un gesto brusco al mesero más cercano. Era Jessica de nuevo. Se acercó a la mesa, su expresión una máscara perfecta de cortés preocupación. Esto está crudo, dijo Rodrigo, señalando su plato, sin siquiera mirarla. Llévelo de vuelta y haga que el chef lo cocine correctamente. Vi el destello de indignación profesional en los ojos de Jessica, rápidamente enmascarado por la cortesía practicada. En nuestro mundo, devolver un trozo de carne perfectamente cocido con la exigencia de arruinarlo era el máximo insulto a la habilidad de un chef. Por supuesto, señor. Mis disculpas, murmuró, tomando su plato. Al darse la vuelta, sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo. Le di un leve, casi imperceptible asentimiento. Ella entendería. Lo llevaría a la cocina y harían que le prepararan una nueva pechuga, cocinada hasta la consistencia seca y correosa que él deseaba. Nunca arruinaríamos una pieza de carne perfectamente buena simplemente arrojándola de nuevo al fuego. De verdad, Daniela, dijo mi madre una vez que Jessica se había ido. Su tono de cansada decepción. Todavía no has respondido la pregunta de Sofía. Todos estamos preocupados. ¿Cómo te estás permitiendo esta cena? La tensión en la mesa era ahora algo palpable, densa y sofocante. Todo su juicio colectivo, sus nociones preconcebidas de mi fracaso, se centraban en este único punto pragmático. Por un momento, consideré terminar la farsa en ese mismo instante. Imaginé las palabras formándose en mis labios. Lo estoy pagando porque cada peso que están gastando esta noche viene directamente a mí. Imaginé sus rostros conmocionados, la incredulidad balbuceante. Pero el momento no era el adecuado. El acto final de este drama aún no se había desarrollado. El pato recocido de Rodrigo regresó. Lo cortó, y desde el otro lado de la mesa, pude ver que no tenía nada de la ternura o jugosidad del original. Estaba gris y duro. Mucho mejor, declaró con satisfacción, masticando la carne arruinada. Mi padre, quizás sintiendo que la comida no era lo suficientemente opulenta, volvió a pedir la carta de vinos. Pidamos otra botella, anunció, algo un poco más impresionante esta vez. José se acercó con la pesada lista encuadernada en cuero. Mi padre hizo un gran espectáculo al examinarla, pasando el dedo por las páginas de los Burdeos franceses, antes de detenerse en una de nuestras selecciones más caras y raras. Un CH Taumargaux con un precio de más de 15,000 pesos. Dijo, golpeando la página, debería ser adecuado. Conocía esa botella íntimamente.
La había seleccionado personalmente durante un viaje de compras a Francia el año pasado, reuniéndome con el viticultor y probándola en sus antiguas bodegas. Era un vino espectacular, complejo y delicado, y estaba completa y absolutamente equivocado para los platos que estaban comiendo y el postre que seguiría. Era una elección nacida no del conocimiento, sino del deseo de mostrar riqueza. ¿Puedo sugerir algo más? Me aventuré, tratando de ser diplomática. Ese es un vino hermoso, pero podría no maridar bien con los platos restantes. Tenemos un Cabernet de California que complementaría él. Mi padre me interrumpió con un movimiento irritado de su muñeca. Creo que conozco mis vinos. Daniela, tomaremos el Margaux. José me miró, su expresión una pregunta silenciosa, pidiendo dirección. Le di un pequeño y resignado asentimiento. Déjalo que se salga con la suya. Esta no era la batalla que debía librar. La batalla que necesitaba ganar no era sobre maridajes de vinos. A medida que la noche avanzaba a través del último plato salado y hasta el postre una tarta de limón deconstruida, el mismo plato que había lanzado mi carrera, las pullas y críticas continuaron. Cada plato fue recibido con alguna queja menor. El plato de quesos era demasiado fuerte. El sorbete era demasiado dulce. El postre, según Sofía, parecía algo que se había caído al suelo. Cada intento que hice de contribuir a la conversación sobre sus vidas fue de alguna manera retorcido en una acusación contra la mía. Para cuando se sirvió el café, me sentía emocionalmente agotada. La doble carga de soportar la crueldad casual de mi familia mientras simultáneamente los veía destrozar sin pensar el trabajo de mi vida se estaba volviendo insoportable. Este restaurante, esta comida, esta experiencia, era la parte más íntima y personal de mí, y la estaban tratando con el mismo desdén descuidado con el que siempre me habían tratado. Entonces llegó el momento que había estado temiendo y anticipando. La cuenta, Marcos, que había estado observando la mesa desde una distancia discreta toda la noche. Se acercó con la carpeta de cuero negro que contenía la cuenta. La colocó, como es costumbre, en el centro de la mesa. Mi padre, actuando por un reflejo patriarcal de toda la vida, la alcanzó de inmediato, pero Rodrigo, siempre el actor, la interceptó con una suavidad practicada. Por favor, Ricardo, permíteme, dijo, su voz rebosando magnanimidad. Considéralo mi invitación, un pequeño gesto para celebrar la feliz ocasión. Mi padre hizo la protesta simbólica esperada antes de acceder graciosamente. Observé cómo Rodrigo abría la carpeta. Vi su sonrisa confiada flaquear. Solo por un segundo, sus ojos abriéndose casi imperceptiblemente al registrar el total al final de la cuenta. Su expresión cambió de generosidad fácil a un shock apenas disimulado. ¿Hay algún problema, Rodrigo?, preguntó mi padre, notando el cambio. No, para nada. Se recuperó Rodrigo rápidamente, forzando una risa que no llegó a sus ojos. Solo, confirmando el cálculo, sabía exactamente lo que estaba viendo. Un menú de degustación para 6. Más mi propia comida abreviada. 2 botellas de champaña premium y ese Burdeos de 15,000 pesos fácilmente sumarían más de 50,000 pesos. No una suma escandalosa para un restaurante del calibre de Maison, pero ciertamente una declaración, y quizás una más grande de la que Rodrigo había pretendido hacer. Metió la mano en su saco, sacando una tarjeta American Express negra con una lentitud deliberada, asegurándose de que todos en la mesa notaran la exclusiva pieza de metal de alto estatus. Sofía, quizás sintiendo su incomodidad o quizás simplemente viendo una última oportunidad para un golpe final y decisivo, eligió ese momento exacto para volver a su interrogatorio anterior. Entonces, Daniela, dijo, su voz goteando una dulzura falsa y almibarada, nunca nos dijiste cómo te las arreglas para contribuir a esta pequeña extravagancia. No querríamos que te estiraras financieramente por nuestra cuenta. Todos los ojos se volvieron hacia mí de nuevo. El juicio final. Podía sentir la dinámica familiar afirmándose una última vez. Sofía,
la exitosa, ofreciéndose generosamente a cubrir mi parte, la decepción luchadora e irresponsable. Puedo cubrir mi parte, dije, mi voz tranquila pero firme. ¿Pero puedes? Presionó, inclinándose hacia adelante, sus ojos brillando con una especie de triunfo cruel. Porque todos sabemos lo que pagan en el servicio de alimentos. Seamos honestos por un segundo, ¿acaso te alcanza para comer aquí? La mesa quedó en silencio. La pregunta, tan descarada y deliberadamente insultante, quedó suspendida en el aire. Incluso mis padres parecían momentáneamente incómodos. Sofía, murmuró mi madre, una protesta débil y simbólica. Quizás este no es el lugar. Nona, quiero saber, insistió Sofía, sus ojos fijos en los míos. Hemos pasado toda esta noche fingiendo que todo está bien, que la elección de Daniela de tirar su futuro no la ha dejado luchando. Creo que todos merecemos un poco de honestidad. Sentí un sofoco caliente subir de mi pecho a mi cara. 5 años de distancia, de construir mi propia vida y mi propio éxito. Y a sus ojos, nada había cambiado. Seguía siendo el caso de caridad de la familia. Seguía siendo a quien se le pedía que justificara su propia existencia en su mesa. Rodrigo, quizás sintiendo una oportunidad para reafirmar su dominio después del shock de la cuenta, decidió unirse. Tiene razón, Daniela, si necesitas un poco de ayuda con tu parte, solo dilo, no hay vergüenza en ello, no necesito ayuda, dije, mi voz tensa. Entonces, ¿cómo? Exactamente, ¿vas a pagar esto? Exigió Sofía, su voz subiendo, porque una sola comida aquí cuesta más de lo que probablemente ganas en una semana. Abrí la boca para responder, la verdad finalmente lista para salir, cuando de repente Rodrigo frunció el ceño ante la cuenta de nuevo. Espera un momento, anunció, su voz aguda por la indignación. Aquí hay un error. Hizo una seña brusca a Marcos. Disculpe, mesero, hay un error en nuestra cuenta. Marcos se acercó a nuestra mesa con una gracia tranquila y sin prisas, como si no hubiera estado observando todo el drama desde el otro lado de la habitación. Mi personal era leal y protector. Probablemente había estado esperando su señal. ¿Hay algún problema, señor? Le preguntó a Rodrigo, su tono perfectamente neutral. Sí, hay un problema, dijo Rodrigo, golpeando la cuenta con un dedo indignado. Han cometido un error. Solo nos han cobrado las bebidas, no la comida. Levantó la cuenta para que Marcos la viera, una mirada triunfante en su rostro, como si hubiera descubierto una gran conspiración. Marcos tomó la carpeta de cuero, miró la cuenta, luego me miró directamente a mí. Su expresión era una pizarra cuidadosamente en blanco, pero sus ojos hacían una pregunta clara: ¿cómo quieres jugar esto? En esa fracción de segundo, tomé mi decisión. El juego había terminado. La farsa había durado lo suficiente. Le di a Marcos el más leve, casi imperceptible asentimiento. Volvió su atención a Rodrigo, su comportamiento cambiando de una cortesía neutral a una autoridad suave y segura. No hay ningún error, señor, dijo Marcos, su voz clara y resonante en el repentino silencio de la mesa. La cena corre por cuenta de la casa. ¿Por cuenta de la casa?, preguntó mi padre, con el ceño fruncido por la confusión. ¿Por quién? ¿Mencionaste que era una ocasión especial? Marcos no miró a mi padre, no miró a Sofía ni a Rodrigo. Giró su cuerpo ligeramente, inclinándose para dirigirse directamente a mí. Un gesto de deferencia y respeto que era inconfundible. Su máscara profesional se disolvió, reemplazada por una sonrisa cálida y genuina. Bienvenida de regreso, señorita Daniela, dijo, su voz ahora llena de una calidez que antes estaba completamente ausente. El cambio fue tan profundo que fue como si el sol irrumpiera entre las nubes. Todo está, por supuesto, cubierto esta noche. Hizo una pausa y luego agregó, por cierto, su mesa habitual en el salón privado está lista para su reunión con los inversionistas. ¿Quiere que les diga que llegará unos minutos tarde?
El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Un vacío tan completo que pareció absorber todo el aire de la habitación. Era más pesado que el silencio después de que anuncié que dejaría mi maestría. Más pesado que cualquier mirada de desaprobación que mi padre me hubiera dado. 6 pares de ojos giraron de Marcos hacia mí. Sus expresiones una cascada en cámara lenta de confusión, incredulidad y la luz creciente y asombrosa de la comprensión. Gracias, Marcos, dije, mi voz milagrosamente firme a pesar de la adrenalina que cantaba por mis venas. Sí, por favor. Cierra la cuenta de las bebidas del señor Valdés. Miré a Rodrigo, cuya mandíbula ahora colgaba ligeramente abierta. El resto está cubierto. Muy bien, señorita Daniela, respondió Marcos con un asentimiento enérgico. Tomó la carpeta y la tarjeta negra de Rodrigo de la mesa, mientras se daba la vuelta para irse. Agregó, y la chef Miranda me pidió que le dijera que le gustaría su opinión final sobre los nuevos platillos del menú de primavera cuando tenga un momento. Por supuesto, respondí. Pasaré por la cocina antes de mi reunión. Mientras Marcos se iba, dejando una estela de silencio atónito, finalmente me permití mirar a mi familia, mirarlos de verdad. La boca perfectamente maquillada de mi madre era una pequeña Odesoc. El rostro de mi padre era una tormenta de emociones conflictivas. Su mente calculadora, luchando claramente por procesar esta nueva e imposible información. Mateo solo me miraba fijamente, su expresión de puro y absoluto asombro. Y Sofía parecía como si le hubieran dado una bofetada. ¿Qué está pasando? Logró susurrar finalmente mi madre, su mano volando hacia las perlas en su garganta. Un gesto que reconocí como su movimiento predilecto cuando se sentía socialmente desestabilizada. Tomé un sorbo de agua. El líquido fresco un bienvenido alivio para mi garganta repentinamente seca. Dejé el vaso con un clic silencioso y deliberado. El sonido pareció resonar en el silencio. El momento que había temido y fantaseado en secreto durante 5 largos años finalmente había llegado. Bienvenidos a Maison, dije. Mi voz tranquila y uniforme. Mi restaurante. El silencio se prolongó por lo que pareció una eternidad. Mi padre fue el primero en encontrar su voz, su expresión cambiando de la confusión a un rápido recálculo mental. ¿Tu restaurante? Repitió con cuidado, probando las palabras. ¿Quieres decir, que trabajas aquí? Como la gerente. No, papá, aclaré, sintiendo una extraña y serena calma apoderarse de mí. La dinámica de poder de nuestras vidas enteras acababa de cambiar irrevocablemente. Y la sensación era vertiginosa, liberadora. No trabajo en Maison. Soy dueña de Maison. Soy la chef ejecutiva y única propietaria. Eso es imposible, soltó Sofía. Las palabras una negación refleja. Este es uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Ha salido enero, en revistas. Sí, asentí con un pequeño movimiento de cabeza. En Food Travel el mes pasado. En Gourmet de México, antes de eso. Y un crítico famoso nos dio una reseña de 4 estrellas el año pasado. Rodrigo me miraba como si de repente me hubiera crecido una segunda cabeza. Pero nos dijiste que solo trabajabas en comida. Tartamudeó. Su confianza anterior completamente destrozada. Fuiste tan vaga con todo. Porque quería ver. Dije. Mi voz endureciéndose ligeramente mientras miraba de rostro en rostro. Quería ver cómo me tratarían todos si pensaran que estaba luchando. Si pensaran que era un fracaso. Y todos ustedes lo han dejado abundantemente, dolorosamente claro esta noche. Querida, ¿por qué? Suplicó mi madre, su voz adquiriendo un tono tenso y persuasivo. ¿Por qué no nos contaste sobre un logro tan magnífico? La forma en que enfatizó la palabra logro lo decía todo. Mi pasión solo era válida ahora que venía con un precio y un reconocimiento público. ¿Les gustaría la historia completa? Pregunté, sin esperar una respuesta. Después de que me fui de casa hace 5 años, me mudé a la ciudad con menos de 20,000 pesos a mi nombre. Durante el primer año,
Tuve 3 trabajos. Cocinera de preparación, en un bistró de 5 de la mañana al mediodía. Cocinera de línea, en un restaurante, en el centro de 1 de la tarde a 10 de la noche. Y turnos de fin de semana, en una panadería para pagar la renta. Dormía 4 horas por noche. Vivía de la comida del personal y sopas instantáneas. Dejé que las imágenes se asentaran, observando sus expresiones incómodas. El chef Antoine me tomó bajo su ala. Me convertí en su sous chef. Hace 2 años y medio. Un inversionista probó mi comida y se ofreció a respaldarme. Encontramos este espacio. Era un club nocturno fracasado en ese entonces. Diseñé el concepto. Desarrollé cada receta del menú que acaban de comer. Contraté y entrené a cada miembro del personal. Supervisé cada detalle, desde las lámparas hasta los platos personalizados que acaban de criticar. Pero el costo, dijo mi padre, su mente todavía atascada en las finanzas. La única métrica que realmente entendía. Un restaurante de este calibre, en esta ubicación, la inversión inicial debe haber sido de millones. 50 millones de pesos. Confirmé, disfrutando de la expresión de shock en su rostro. Me convertí en la única propietaria hace poco más de 1 año. Compré la participación de mis socios. Así que por eso aceptaste reunirte aquí, dijo Sofía, la comprensión llegando a ella. Su voz pequeña y hueca. Lo sabías todo el tiempo. Todo esto fue una especie de prueba. En realidad, no, la corregí suavemente. Esa es la ironía. Allison eligió este restaurante. ¿No es así? ¿Allison? Todos los ojos se volvieron hacia la esposa de Mateo, que se sonrojó de un rojo profundo y doloroso. Llora, no tenía idea. Daniela, tartamudeó. El concierge de la firma de Mateo lo recomendó. Dijo que era el nuevo restaurante más impresionante de la ciudad. Juro que no sabía que era tuyo. Por supuesto que no lo sabías. Le aseguré. Nadie en la familia lo sabía. Eso fue completamente a propósito. ¿Pero por qué mantenerlo en secreto? Presionó mi madre, su voz temblando ligeramente. Somos tu familia. Habríamos estado tan orgullosos. Una risa corta y aguda se me escapó antes de que pudiera detenerla. ¿Lo habrían estado, mamá? ¿Orgullosos? ¿Es esta la misma familia que me dijo que cocinar era trabajo de la servidumbre? ¿La misma familia que me cortó por completo en el segundo que elegí mi propio camino? ¿La misma familia que, hace solo unos minutos, se estaba burlando de mí, compadeciéndome y preguntando si siquiera podía permitirme estar aquí? Mi voz se elevaba ahora, 5 años de frustración y dolor finalmente desbordándose. Ustedes no están orgullosos de mí, dije, mi mirada recorriendo sus rostros atónitos. Están impresionados por esto. Hice un gesto hacia el elegante y exitoso comedor. Este éxito, este dinero, este estatus, este es un lenguaje que entienden. Mi pasión nunca fue suficiente. Solo tiene valor para ustedes ahora que ha sido validada por una reseña de 4 estrellas y un margen de beneficio saludable. En ese momento, como si fuera convocada por la pura tensión dramática, la chef Miranda apareció a mi lado con su impecable uniforme blanco. Disculpe que interrumpa, chef, dijo. Su presencia una fuerza sólida y tranquilizadora. La fiesta de los Matsuisa ha llegado para su degustación. Y Savannah de la revista está en la línea para confirmar su entrevista para el reportaje de la próxima semana. Además, su editor llamó de nuevo sobre los diseños finales de la portada del libro de cocina. ¿Libro de cocina?, repitió Sofía débilmente, como si no pudiera procesar otra pieza de información. Sale este otoño, confirmé, volviéndome brevemente hacia Miranda. Gracias. Dile a Savannah que la llamaré mañana por la mañana, y hazle saber a la fiesta de los Matsuisa que estaré con ellos en breve. Mientras Miranda se iba, me levanté de mi asiento, la servilleta de mi regazo cayendo al suelo. Inadvertida, miré a las 6 personas que compartían mi ADN pero que, hasta este momento, nunca me habían visto de verdad. Estaban en silencio, sus rostros una mezcla de shock,
vergüenza y un creciente e incómodo respeto. Tengo un negocio que dirigir, dije, mi voz ahora desprovista de ira, reemplazada por una finalidad tranquila e inquebrantable. Gracias por venir a mi restaurante. Espero que hayan disfrutado la comida. Me di la vuelta y me alejé de la mesa, cada paso sintiéndose a la vez pesado e increíblemente ligero. El sonido de mis propios tacones, haciendo clic en el pulido suelo de madera, pareció resonar en el ahora silencioso comedor. No miré hacia atrás. Podía sentir sus ojos sobre mí. Una mirada colectiva de shock y confusión. Pero por primera vez en mi vida, su juicio se sentía impotente, como una tormenta rugiendo en una costa lejana. Acababa de detonar una bomba en el centro de la realidad cuidadosamente construida de nuestra familia. Y ahora, tenía que caminar a través de las consecuencias. Apenas había dado 10 pasos hacia el comedor privado cuando escuché el clic frenético e inusualmente torpe de los tacones de mi madre detrás de mí. Daniela, por favor, dijo, su voz tensa, alcanzándome cerca de la recepción. No puedes simplemente soltar una revelación como esta y marcharte. Necesitamos hablar de esto como es debido. Miré por encima del hombro al resto de ellos. Se habían levantado de la mesa y ahora estaban agrupados torpemente cerca de la barra. Un retrato de desorientación social. Mi padre parecía claramente incómodo, con las manos metidas en los bolsillos. No acostumbrado a estar en una situación que no podía controlar con su chequera o su influencia. Rodrigo parecía pálido, completamente desinflado. La expresión de Sofía era una tormenta caótica de resentimiento, vergüenza y algo que, para mi sorpresa, parecía casi asombro. Tengo una reunión. Mamá, dije, mi voz educada pero firme. Señalé hacia las puertas de cristal esmerilado del salón privado, donde podía ver las siluetas de Jaime Villarreal y mis otros inversores. Posponla, insistió, su mano agarrando mi brazo. Esto es familia. Esto es más importante. La ironía de esa declaración era tan densa que podía saborearla. Mis compromisos de negocios no se vuelven opcionales de repente solo porque finalmente has decidido que mi carrera es digna de tu atención. Respondí, mi voz fría. La familia no ha sido tu prioridad en los últimos 5 años cuando se trataba de mí. Mi trabajo sí lo fue. Mi padre se acercó, volviendo a su papel de patriarca de la familia, el solucionador de problemas. Quizás podríamos continuar esta conversación mañana, sugirió, su tono calibrado para sonar razonable y a cargo. Ven a cenar a la casa. Tenemos mucho de qué hablar. Sí, agregó Rodrigo, aparentemente recuperando algo de su arrogancia al ver una oportunidad potencial. Mucho. De hecho, Daniela, mi firma se especializa en inversiones en el sector de la hospitalidad. Deberíamos hablar sobre cómo podríamos ayudarte a expandir tu marca. Tengo contactos. No pude evitar la risa aguda y sin humor que se me escapó. La pura transparencia de su giro de la condescendencia al networking oportunista era impresionante. No necesito tu ayuda, Rodrigo, interrumpí, mi voz cortando su discurso, y me va bastante bien con mis asesores actuales. Pero gracias por la oferta. No construí este lugar para finalmente ganar su aprobación. Continué, volviendo mi mirada a mis padres. No soporté jornadas de 18 horas y viví de la nada solo para poder impresionarlos un día en una cena familiar. Construí esto porque esto es lo que amo. Esto es quien soy. El hecho de que sea exitoso no hace que mi pasión sea de repente más válida de lo que era hace 5 años cuando lo llamaron trabajo de la servidumbre. Mi madre se estremeció como si la hubiera golpeado. Nadie está diciendo eso, querida, retrocedió, su voz suave y apaciguadora. Simplemente estamos orgullosos. Estamos orgullosos de lo que has logrado. ¿Estás orgullosa, mamá? Pregunté, mi voz bajando a una intensidad silenciosa. ¿O estás aliviada? ¿Estás aliviada de que mis elecciones ya no te avergüencen en el club? ¿Estás aliviada de que ahora puedes decirles a tus amigas que tu hija, la creativa,
Es dueña de uno de los mejores restaurantes de la ciudad en lugar de tener que murmurar vagamente que trabajo con comida. Su aguda inhalación me dijo que había dado en el clavo. Eso es injusto. Daniela, interrumpió mi padre, su voz severa. Siempre hemos querido lo mejor para ti. Nona, lo corregí, mi voz inquebrantable. Ustedes querían lo mejor para el apellido Sarmiento. Querían lo que se alineaba con su rígida visión del éxito. Hay una profunda diferencia. Miranda apareció a mi lado de nuevo. Una presencia silenciosa y de apoyo con su impecable filipina. Su sincronización era impecable. Chef, dijo en voz baja. El grupo Ayuard pregunta si se unirá a ellos pronto. Me estaba dando una salida. Una excusa profesional para terminar esta agotadora confrontación. 5 minutos. Le prometí. Ella asintió y se apartó discretamente. Me volví hacia mi familia, que ahora parecía un grupo de niños reprendidos. Tengo que irme, dije de nuevo, justo cuando estaba a punto de darme la vuelta. Sofía dio un paso adelante. Su maquillaje estaba ligeramente corrido, y por primera vez en toda la noche, la armadura de su compostura perfecta parecía haberse agrietado. Daniela, dijo, su voz carente de su habitual filo agudo y competitivo. Llora, te debo una disculpa. Luchó con las palabras. Las cosas que dije esta noche fueron crueles. Fueron honestas. Respondí, no con crueldad. Fueron lo que realmente pensabas. Y ese es el único regalo que esta noche me ha dado. Finalmente pude ver exactamente cómo me ven todos ustedes cuando se quitan la cortesía. Eso no es justo. Habló Mateo, finalmente uniéndose a la conversación. Parecía genuinamente angustiado. La gente juzga basándose en la información que tiene. No lo sabíamos. No sabían que era exitosa. Aclaré, haciendo la distinción nítida y clara. Pero sabían que estaba persiguiendo algo que amaba. Sabían que estaba trabajando duro. Para mi familia, eso debería haber sido suficiente para otorgarme un respeto básico. No debería requerir una reseña de 4 estrellas. Un silencio pesado e incómodo cayó sobre el pequeño grupo. Nadie tuvo una respuesta para eso. Era la verdad innegable y fea. Para mí total asombro. Fue mi padre quien rompió el silencio. Me miró, su mirada directa, y por primera vez, vi algo más que decepción u orgullo condicional. Vi un destello de arrepentimiento genuino. Tienes razón, dijo, la admisión claramente costándole mucho. Tienes razón. Deberíamos haber apoyado tu pasión, independientemente de su resultado financiero. Viniendo de Ricardo Sarmiento, un hombre que no había admitido un error en toda mi vida, las palabras fueron un evento sísmico. ¿A dónde vamos desde aquí?, preguntó mi madre. Su voz pequeña, una pregunta genuina e incierta, era otra rareza. Margarita Sarmiento siempre conocía el protocolo social adecuado para cada situación. Ahora, estaba perdida. Respiré hondo, considerando su pregunta, a pesar de todo el dolor. A pesar de los años de sentirme como una extraña, esta seguía siendo la única familia que tenía. Una ruptura limpia me había dado el espacio para construir mi propia vida, pero una parte de mí, una parte pequeña y obstinada, todavía anhelaba la conexión. No la conexión condicional del pasado, sino algo real. Todavía no lo sé, respondí honestamente, pero esta noche ha dejado una cosa clara. Si vamos a tener algún tipo de relación en el futuro, necesita ser en términos completamente nuevos. No soy el fracaso familiar que busca redención. No soy la hija rebelde que necesita ser controlada. Soy una chef exitosa y una empresaria, y seré tratada con el mismo respeto que le darían a cualquiera de sus colegas. Por supuesto, asintió mi padre rápidamente, casi con entusiasmo, y eso significa no más comentarios sobre mis elecciones de carrera. Continué, estableciendo las nuevas reglas. No más consejos no solicitados. No más intentos de arreglarme citas con hombres estables. Y absolutamente ningún intento de hacer networking a través de mi restaurante. Le lancé una mirada intencionada a Rodrigo.
¿Quién tuvo la decencia de parecer completamente avergonzado? Sobre mi boda, comenzó Sofía tentativamente. ¿Qué pasa con ella? Pregunté, mi tono neutral. Me gustaría que estuvieras allí, dijo, su voz suavizándose, como mi hermana, no como, lo que sea que todos pensábamos que eras antes de esta noche. Miré a mi hermana, la miré de verdad, más allá de los años de rivalidad y juicio, debajo de la ropa de diseñador y la ambición. Todavía estaba la niña que había compartido una habitación conmigo, que me había enseñado a trenzarme el pelo, que me había tomado de la mano en el funeral de nuestra abuela. Estaré allí, prometí, y luego, una oferta espontánea, un gesto de buena voluntad en mis nuevos términos. Y si quieres, podría organizar una cena para la fiesta de bodas aquí en Mason, como mi regalo de compromiso para ti. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. ¿Harías eso? Susurró. Después de cómo hemos sido, sigue siendo mi hermana. Dije simplemente, pero seamos claros. No estoy tratando de comprar tu aprobación. Estoy ofreciendo algo de lo que estoy orgullosa, en mis propios términos, porque yo elijo hacerlo. Entiendo, dijo en voz baja, una pequeña sonrisa genuina, la primera que le había visto en toda la noche. Tocó sus labios. Sería un honor. Se había declarado una frágil tregua. Se había plantado una pequeña semilla de un nuevo comienzo. Ahora, de verdad necesito irme, dije, señalando hacia el comedor privado. Por supuesto, asintió mi padre, retrocediendo. Tu negocio es lo primero. No siempre, lo corregí suavemente, pero esta noche, sí, mientras recogían sus cosas para irse, agregué una cosa más. Estoy libre para el brunch el domingo, pero no en su club. Hay un pequeño lugar en la Condesa que creo que todos deberían experimentar. Es ruidoso, está lleno de gente y la comida es increíble. Estaremos allí, prometió mi madre, pareciendo aliviada, agradecida por este pequeño y concreto paso adelante. Los sexta salir del restaurante. Una procesión silenciosa y sometida. Su mundo entero había sido puesto patas arriba, sus perspectivas irrevocablemente alteradas. Cuando la pesada puerta de cristal se cerró detrás de ellos, solté un largo y lento aliento que no me di cuenta de que había estado conteniendo durante 5 años. Me sentí extraña, maravillosamente ligera. Entré en el comedor privado, la tensa energía de la confrontación familiar disolviéndose al cruzar el umbral hacia mi propio mundo. Jaime Villarreal y los otros inversores se pusieron de pie cuando entré. Disculpen la espera, dije, mi voz tranquila y profesional, sin traicionar nada de la tormenta emocional que acababa de capear. Asunto familiar. Jaime, un hombre de 60 y tantos años con ojos amables y una mente de negocios notoriamente aguda, me dio una sonrisa cómplice. ¿Todo bien, Daniela? Ahora lo está, respondí, y la verdad de esa declaración se asentó profundamente en mis huesos. Ahora, hablemos de la nueva ubicación. Durante la siguiente hora, estuve completamente inmersa. Discutimos las negociaciones de arrendamiento para un segundo concepto de bistró más informal que estaba desarrollando. Repasamos planos arquitectónicos y analizamos proyecciones financieras. En esta sala, no era la hija decepcionante, era la chef propietaria, una líder respetada y capaz. Mi opinión era la que más importaba. El contraste era estimulante. Para cuando la reunión terminó y mis inversores se fueron, el comedor principal estaba vacío. Las luces se habían atenuado y el equipo de limpieza se movía con una eficiencia silenciosa. Caminé por el espacio silencioso, mi mano rozando el respaldo de los reservados vacíos. Este lugar, Mason, era más que un restaurante, era un testimonio de mi resiliencia, una manifestación física de un sueño que decían que era imposible. Empujé las puertas batientes hacia la cocina. El caos implacable del servicio de cena había dado paso a la calma ordenada del cierre. Las superficies de acero inoxidable brillaban bajo las luces fluorescentes.
Miranda estaba en su escritorio en la esquina, finalizando los pedidos para el día siguiente. Levantó la vista cuando entré. Vaya, dijo, reclinándose en su silla. Eso pareció intenso. La familia es complicada. Suspiré, acercando un taburete. Ni me digas. Se rió. Un sonido rico y cálido. Mi madre todavía me presenta como mi hija que trabaja en un restaurante, como si fuera una mesera adolescente en un Vips. Y llevo 20 años en esto. Sonreí, agradecida por su fácil comprensión, por esta camaradería que solo existía en las trincheras de una cocina profesional. Bueno, esta noche, creo que finalmente lo entendieron. Ya era hora, dijo simplemente. Ahora, antes de que se me olvide, quiero tu opinión sobre el componente de ruibarbo para el nuevo plato de pato. Creo que una compota podría ser demasiado tradicional. Estaba pensando en una espuma, o quizás un gel fluido fermentado. Pasamos los siguientes 30 minutos hablando de comida. Nuestra conversación, un intercambio rápido de ideas, sabores y técnicas. Era mi lengua materna, el lugar donde era más fluida, más segura, más yo misma. Mientras hablábamos, me di cuenta de que la revelación más importante de la noche no fue mostrarle a mi familia lo que había construido. Fue reconocerlo plena y completamente por mí misma. Había creado todo esto no a pesar de ellos, sino enteramente sin ellos. Mi éxito no fue una reacción a su desaprobación, fue una creación independiente, y ese conocimiento fue una validación más profunda y satisfactoria que cualquier disculpa que pudieran ofrecer. 2 semanas pasaron como un torbellino. El brunch del domingo en ese pequeño local de la Condesa había sido una experiencia extraña y reveladora. Mis padres habían estado visiblemente incómodos con las sillas disparejas y las paredes decoradas con grafitis. Pero la comida sin pretensiones, con alma y magistralmente ejecutada, había silenciado sus quejas. Nunca supe que unos simples huevos pudieran saber así, había admitido mi padre, limpiando lo último de su satsuka con un trozo de pan de masa madre casero. No fue una transformación completa, pero fue una apertura, una pequeña grieta en la fortaleza de su prejuicio culinario. La dinámica con mi familia se estaba reescribiendo lenta y cautelosamente. Mi madre llamó 3 veces, y en lugar de preguntar si estaba lista para volver a casa, preguntó sobre los desafíos de obtener ingredientes de calidad y cómo era dirigir un gran personal. Sofía me envió mensajes frenéticos sobre la planificación de su boda, pero ahora estaban teñidos de un nuevo respeto, pidiendo mi opinión sobre el menú del banquetero. Mateo incluso se acercó para preguntar si podía traer a sus 2 hijos pequeños al restaurante en una tarde tranquila para ver la cocina. Quiero que sepan que el éxito no tiene por qué verse de una sola manera, había dicho. Eran comienzos frágiles, no la reconciliación dramática y llorosa de una película. La verdadera curación, estaba aprendiendo, ocurre en momentos tranquilos y pequeños gestos. El cambio más significativo, sin embargo, fue interno. El anhelo desesperado y juvenil por su aprobación finalmente se había desvanecido, reemplazado por un sentido de autoestima tranquilo y sólido. Esta nueva libertad se extendió a otras áreas de mi vida. Lancé oficialmente un programa de mentoría para jóvenes chefs de entornos desfavorecidos, utilizando la cocina de Mason como aula cada sábado por la mañana. Ver a una joven llamada Zoe, que me recordaba tanto a mi yo más joven, ejecutar perfectamente una salsa compleja por primera vez me trajo una satisfacción más pura que cualquier reseña brillante. Una noche de martes, después de que el último miembro del personal se fuera a casa, me senté sola en mi mesa favorita, la mesa 7, con un cuaderno abierto en una página en blanco. Durante semanas, había luchado por escribir la introducción de mi libro de cocina. Las palabras se sentían forzadas, inadecuadas, pero ahora, en la quietud de mi restaurante vacío, mi hogar, finalmente supe qué decir. Tomé mi pluma, la comida siempre ha sido mi lenguaje más verdadero. Escribí, cuando las palabras fallaban, hablaba a través de los sabores.
cuando los caminos parecían inciertos. Seguía mi paladar. Los platos de este libro son más que simples recetas. Son capítulos de una vida vivida en busca de la autenticidad, no de la aprobación. Hace 5 años, me encontré en una encrucijada entre la expectativa y la pasión. Elegir lo segundo me costó casi todo lo que tenía, pero a cambio, me llevó al festín más rico que jamás hubiera imaginado. Ese festín no fue simplemente el éxito de un restaurante, sino el profundo descubrimiento de que el verdadero alimento proviene de honrar el fuego dentro de tu propia alma. Dejé la pluma, una sensación de paz profunda y serena apoderándose de mí. El viaje había sido brutal. Las cicatrices en mis manos por quemaduras y cortes eran un mapa permanente de mi aprendizaje. Los recuerdos de noches solitarias y agotadoras todavía estaban vivos. Pero no habría cambiado nada de eso. Al elegir construir mi propia casa, en lugar de vivir en la que ellos habían diseñado para mí, había encontrado algo más valioso que su aceptación. Me había encontrado a mí misma. La puerta del restaurante se abrió suavemente y Marcos asomó la cabeza. Disculpe, chef, olvidé mis llaves. Me vio en la mesa. ¿Todo bien? Levanté la vista de mi cuaderno y sonreí. Una sonrisa genuina y sin cargas. Todo está perfecto, Marcos. Dije. Bienvenido a casa. Él me devolvió la sonrisa, comprendiendo completamente. Mientras recuperaba sus llaves y salía, miré la hermosa y silenciosa habitación una última vez antes de cerrar mi cuaderno. La reservación con mi pasado finalmente había sido honrada. La mesa estaba despejada y un nuevo servicio estaba a punto de comenzar.